Andrés creció en el seno de una familia adinerada, rodeado de privilegios materiales pero privado del apoyo emocional que necesitaba. Desde niño, fue blanco de burlas y humillaciones, especialmente de sus compañeras, que lo percibían como débil y retraído. Sus padres, obsesionados con sus negocios y la apariencia social, nunca le prestaron la atención que merecía. Así, Andrés se convirtió en un joven tímido, incapaz de defenderse, viviendo una vida vacía y sin propósito. Por otro lado, Lucía, una joven de origen humilde, representaba todo lo opuesto. Con una personalidad arrolladora, había aprendido desde pequeña a luchar por sus sueños con esfuerzo y determinación, respaldada por unos padres que siempre la apoyaron. Su tenacidad la llevó a obtener una beca en una de las universidades más prestigiosas de Madrid, un logro que significaba un paso crucial para construir su futuro. Los caminos de Andrés y Lucía se cruzaron un día en el campus. Un grupo de estudiantes populares humillaba a Andrés frente a todos, derramándole un refresco en la cabeza mientras él se encogía de hombros, aceptando su destino. Lucía, incapaz de tolerar la injusticia, intervino con valentía, marcando el inicio de una relación que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía estaba recorriendo el campus cuando un alboroto llamó su atención. Cerca de una fuente, un grupo de estudiantes rodeaba a un joven de aspecto frágil. Entre risas, le derramaban un refresco en la cabeza mientras lo insultaban. El joven permanecía inmóvil, con la mirada baja, como si estuviera acostumbrado a este tipo de abusos. La indiferencia de los demás espectadores enfureció a Lucía. Sin dudarlo, se abrió paso entre la multitud y lanzó una piedra al líder del grupo, golpeándolo en la frente. La sangre corrió por su rostro mientras él retrocedía sorprendido. «Tengo piedras para todos, cobardes», gritó Lucía con fuerza, enfrentándose al grupo. Los abusones retrocedieron, conscientes de la mirada desafiante de la joven. Los demás estudiantes observaban en silencio, algunos asustados, otros sorprendidos por su valentía. Pero el incidente no terminó allí. Uno de los chicos, hijo de un influyente político, decidió tomar represalias. Esa misma tarde, su padre acudió a la universidad y exigió la expulsión inmediata de Lucía, alegando que su comportamiento era inaceptable. Lucía, sabiendo que estaba en peligro de perder su beca, no se arrepintió de su acción. En su mente, había hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Esa noche, Andrés llegó a casa más callado de lo habitual. Su chofer, Javier, el único con quien tenía confianza, notó su tristeza y le preguntó qué había ocurrido. Después de insistirle, Andrés finalmente habló: «Una chica me defendió hoy en el campus. Se enfrentó a ellos, pero la quieren expulsar por mi culpa». Su voz temblaba de culpa y gratitud. Javier, siempre protector, respondió con firmeza: «Esto no está bien, Andrés. Alguien debe hacer algo». Al día siguiente, mientras conducía al padre de Andrés a su oficina, Javier se armó de valor y le contó lo ocurrido. El empresario, acostumbrado a mantenerse ajeno a los problemas de su hijo, sintió una curiosa mezcla de intriga y responsabilidad. ¿Quién era esta joven que había mostrado más valor en un día que él en toda la vida de Andrés? Decidido a actuar, el hombre canceló todas sus reuniones y fue directamente a la universidad. Allí, exigió hablar con el rector. Cuando supo que Lucía ya había sido expulsada, su enfado fue evidente. «Si no la readmiten en 2 horas, no solo detendré todas mis donaciones, también iniciaré acciones legales contra ustedes», dijo con un tono frío. La amenaza era real. La universidad, temiendo las repercusiones, cedió inmediatamente. Lucía estaba recogiendo sus cosas del campus cuando recibió la inesperada noticia: su expulsión había sido anulada, y podía regresar a sus clases. La notificación no incluía detalles, pero la rapidez del cambio le pareció sospechosa. Decidida a no quedarse con dudas, fue directamente al rectorado para pedir explicaciones. El rector, nervioso, trató de evadir sus preguntas, pero finalmente soltó: «Uno de nuestros donantes más importantes intervino a su favor». Lucía, desconcertada, preguntó quién había sido. Aunque no recibió un nombre, le dejaron claro que el apoyo había venido de alguien poderoso. Mientras tanto, Andrés esperaba en el campus, ansioso por verla. Cuando Lucía apareció, la abordó tímidamente.
Hola, quería agradecerte por lo que hiciste ayer. Fuiste muy valiente, dijo, evitando su mirada. Lucía lo observó por un momento y respondió con franqueza, no fue nada. Lo hice porque nadie más lo iba a hacer. Andrés se quedó en silencio, pero algo en la fuerza de su voz lo impactó profundamente. Por primera vez, sintió admiración por alguien. Sin saber cómo continuar la conversación, Lucía se despidió y se marchó. Lo que no sabía era que su valentía había despertado algo en Andrés y también había llamado la atención del poderoso empresario que la había defendido. Días después de su readmisión, Lucía recibió una invitación inesperada para asistir a una reunión en las oficinas de la universidad. Al llegar, fue conducida a un despacho elegante, donde la esperaba un hombre que proyectaba autoridad, el padre de Andrés. Soy Eduardo Montenegro, se presentó con voz firme, el padre del joven al que ayudaste. Lucía, inicialmente confundida, no tardó en comprender que este hombre había intervenido para revertir su expulsión. Sin rodeos, Eduardo le expresó su admiración. Lo que hiciste no fue solo valiente, sino correcto. Pocos tienen ese carácter hoy en día. Lucía, aunque agradecida, mantuvo su postura firme, no lo hice por él específicamente, sino porque nadie debería soportar eso. Eduardo sonrió ante su sinceridad. Precisamente por eso te busqué. Necesito personas como tú en mi empresa. Quiero ofrecerte una oportunidad, un empleo que te permita costear tus gastos y crecer profesionalmente. La propuesta la tomó por sorpresa. A pesar de sus dudas iniciales, Lucía aceptó, viendo una oportunidad de demostrar su valía en un entorno completamente nuevo. Al despedirse, Eduardo agregó, espero que mi hijo aprenda algo de ti. Tiene mucho que admirar en tu carácter. Lucía salió del despacho sin saber que esa oferta cambiaría no solo su vida, sino también la de Andrés. Lucía comenzó a trabajar en la empresa de Eduardo Montenegro la semana siguiente. Aunque el puesto era inicial, su determinación y actitud sobresalían rápidamente. Asistía a reuniones, tomaba notas, y absorbía cada lección como una esponja. Eduardo, quien pocas veces mostraba interés personal en sus empleados, observaba con admiración cómo Lucía destacaba en un entorno lleno de competencia. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos empleados, al enterarse de que Lucía había conseguido el puesto por una intervención especial, la miraban con recelo. Susurraban que no había llegado allí por méritos propios, comentarios que a Lucía le resbalaban. Que hablen lo que quieran, yo demostraré con mi trabajo lo que valgo, se dijo a sí misma. Mientras tanto, Andrés, al enterarse de que Lucía ahora trabajaba en la empresa familiar, sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Aunque seguía siendo el joven tímido de siempre, decidió visitarla un día después de clases. Cuando llegó a la oficina donde trabajaba, Lucía lo recibió con una sonrisa, aunque le sorprendió verlo allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó, directa como siempre. Andrés, con las manos sudando, respondió, quería agradecerte otra vez, y quizás aprender un poco de ti. Su torpeza arrancó una leve risa de Lucía, marcando el inicio de una inesperada conexión. Lucía y Andrés comenzaron a coincidir con más frecuencia, tanto en la universidad como en la empresa. Aunque al principio las conversaciones eran breves y un tanto incómodas, Andrés, tímidamente, empezó a abrirse. Lucía, con su carácter directo, lo escuchaba sin juzgarlo, animándolo a expresar sus pensamientos. Un día, en una de esas conversaciones, Andrés confesó algo que llevaba años guardando. Siempre he sentido que no encajo, tengo todo lo que se puede comprar, pero nunca he tenido el valor de ser quien quiero ser. Lucía, con una mezcla de empatía y firmeza, le respondió, el dinero puede comprarte muchas cosas, pero el carácter se construye. No importa cuánto te cueste, Andrés, empieza a luchar por ti mismo. Mientras tanto, en la empresa, Eduardo observaba esta incipiente relación con interés. Aunque no lo admitía, le impresionaba cómo Lucía lograba lo que él nunca había conseguido, despertar en su hijo una chispa de interés y coraje. En una conversación privada con Lucía, Eduardo le dijo, no solo has traído valor a mi empresa, sino también a mi familia. Andrés necesita a alguien como tú, que le enseñé lo que yo no pude. Lucía, sorprendida, respondió, solo estoy ayudándolo a encontrar su camino.
El resto depende de él. La vida en la universidad y la empresa seguía su curso, pero no sin complicaciones. Uno de los empleados más antiguos de la empresa, Javier Luján, sintió que la llegada de Lucía amenazaba su posición. Aunque ella ocupaba un puesto menor, su inteligencia y habilidades llamaban cada vez más la atención de Eduardo, lo que provocaba celos en Javier. Decidió aprovechar cualquier error de Lucía para desacreditarla. En la universidad, Andrés también enfrentaba un desafío. Los mismos estudiantes que lo habían humillado comenzaron a acosarlo nuevamente, esta vez con indirectas y comentarios en redes sociales. Aunque Lucía trató de animarlo a ignorarlos, sabía que el problema no desaparecería solo con palabras. Tienes que enfrentarlos, Andrés. Nadie más puede hacerlo por ti, le dijo con firmeza. Pero Andrés, paralizado por el miedo, seguía evadiendo el conflicto. La situación alcanzó un punto crítico en una reunión importante en la empresa. Javier presentó un informe manipulando datos para culpar a Lucía de un error que nunca cometió. Eduardo, confundido, pidió explicaciones. Lucía, con la frente en alto, refutó las acusaciones con pruebas contundentes, demostrando su inocencia y dejando en evidencia a Javier. Eduardo quedó impresionado, y aunque Lucía salió fortalecida, entendió que su camino no estaría libre de obstáculos. Andrés observó cómo Lucía enfrentaba los problemas en la empresa con valentía y determinación. Esa reunión, donde dejó en evidencia a Javier, fue un punto de inflexión para él. Por primera vez, entendió que el respeto no se ganaba con dinero ni apellidos, sino con carácter. Inspirado, decidió que era hora de cambiar. Al día siguiente, en la universidad, Andrés enfrentó a los estudiantes que lo acosaban. Aunque sus manos temblaban, habló con firmeza: se acabaron las humillaciones. No voy a tolerar esto más. Los acosadores, sorprendidos por su actitud, intentaron burlarse nuevamente, pero esta vez Andrés no cedió. Aunque no fue una victoria completa, dar ese paso marcó el inicio de su transformación. Mientras tanto, Lucía, ajena a lo que había sucedido en el campus, se sorprendió al encontrar a Andrés en la empresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, extrañada. Él sonrió, algo que rara vez hacía, y le dijo: quiero aprender a defenderme, como tú. No quiero depender de nadie más. Lucía vio en él un cambio genuino, y aunque sabía que aún quedaba mucho por recorrer, decidió apoyarlo. Si estás dispuesto a trabajar en ti mismo, entonces cuenta conmigo, respondió. Por primera vez, Andrés sintió que tenía una verdadera aliada. Andrés comenzó a pasar más tiempo con Lucía, tanto en la universidad como en la empresa. Ella, con su carácter directo, lo retaba constantemente a salir de su zona de confort. Si vas a cambiar, no lo hagas a medias. Sé quién quieres ser, pero también aprende a defender tus ideales, le dijo un día mientras repasaban un proyecto. En la universidad, Andrés empezó a relacionarse con otros compañeros, algo que nunca había hecho antes. Aunque al principio le costaba, con el tiempo descubrió que no todos lo veían como un blanco fácil. Poco a poco, dejó de ser invisible y comenzó a ganar confianza. Uno de los momentos más significativos fue cuando, en una clase, defendió una idea frente a un profesor que lo había cuestionado. Lucía, que estaba en la misma aula, sonrió con orgullo al verlo hablar con seguridad. En la empresa, Eduardo notó el cambio en su hijo. Parece que finalmente estás despertando, le dijo en una conversación privada. Andrés, por primera vez, sostuvo la mirada de su padre y respondió: no es solo por mí. Es porque alguien creyó en mí cuando yo no lo hacía. Lucía, por su parte, también comenzó a apreciar a Andrés como algo más que un joven tímido. Sin darse cuenta, una conexión emocional empezaba a crecer entre ellos. La cercanía entre Lucía y Andrés se hizo evidente para quienes los rodeaban. Aunque seguían siendo muy diferentes, algo en sus personalidades comenzaba a complementarse. Lucía admiraba cómo Andrés estaba enfrentando sus miedos, mientras él encontraba en ella una fuente constante de inspiración y apoyo. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto de la universidad, una oportunidad que consolidó su relación. El proyecto consistía en diseñar una propuesta empresarial que combinara innovación y responsabilidad social. Andrés sugirió una idea basada en los recursos de la empresa familiar,
crear programas para jóvenes de bajos recursos que quisieran aprender sobre negocios. Lucía, sorprendida por su iniciativa, lo animó a liderar la presentación. «Esto es tuyo, Andrés. Hazlo valer», le dijo, sin imaginar cuánto significaban esas palabras para él. El día de la presentación, Andrés habló con confianza frente a profesores y compañeros. Su propuesta fue recibida con elogios, y aunque estaba visiblemente nervioso, Lucía estuvo a su lado para apoyarlo. Al final, su equipo ganó el reconocimiento como la mejor idea del curso. Esa noche, mientras celebraban en un café cercano al campus, Andrés le dijo: «No sé cómo agradecerte, Lucía. Me has cambiado la vida». Ella, con su sonrisa habitual, respondió: «Eso lo hiciste tú solo. Yo solo te empujé un poco». Con el proyecto universitario reconocido y Andrés mostrando una nueva versión de sí mismo, parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse. Sin embargo, un desafío inesperado puso a prueba su vínculo. Eduardo ofreció a Lucía un ascenso en la empresa, uno que significaba mayor responsabilidad y acceso directo a decisiones estratégicas. Pero había una condición: requeriría que redujera sus estudios universitarios para dedicarse completamente al negocio. Lucía, quien siempre había priorizado su educación, se encontró en un dilema. Por un lado, sabía que esa oportunidad era un paso gigante en su carrera profesional y una forma de asegurar un futuro estable. Por otro lado, renunciar a parte de sus estudios implicaba ir en contra de lo que sus padres siempre le habían inculcado, que la educación era la base de todo. Andrés, al enterarse, se sintió dividido. Quería apoyarla, pero temía que su relación cambiara si Lucía aceptaba el ascenso. En una conversación sincera, le dijo: «Sé que esta decisión es tuya, pero no quiero que sacrifiques tus sueños por algo que puedes alcanzar más adelante». Lucía, conmovida por sus palabras, comenzó a reflexionar. En el fondo, sabía que debía elegir entre un camino más corto al éxito o seguir luchando como siempre lo había hecho, con esfuerzo y convicción. Lucía pasó días reflexionando sobre la oferta de Eduardo. Era una oportunidad única, pero también un riesgo. ¿Valía la pena renunciar a parte de sus estudios para avanzar en el mundo empresarial? Finalmente, decidió reunirse con Eduardo para darle su respuesta. «Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí, pero no puedo aceptar el puesto si eso significa sacrificar mi educación. Mis padres me enseñaron que los cimientos sólidos son los que sostienen cualquier sueño», explicó con determinación. Eduardo, sorprendido pero impresionado por su respuesta, sonrió. «Tienes razón, Lucía. Esa integridad es lo que hace que valgas más que cualquier título», dijo, y sin dudarlo, le ofreció seguir en la empresa con un rol flexible que le permitiera continuar sus estudios. Lucía aceptó con alivio. Mientras tanto, Andrés enfrentaba su propio momento crucial. Inspirado por la valentía de Lucía, decidió confrontar a su padre por primera vez. «Quiero más que solo ser tu heredero. Quiero demostrarte que puedo valerme por mí mismo», le dijo con firmeza. Eduardo, lejos de molestarse, se sintió orgulloso. Por primera vez, veía en Andrés el carácter que siempre había deseado. Ese día, tanto Lucía como Andrés tomaron decisiones que marcaron el inicio de una nueva etapa en sus vidas, construida sobre la confianza, la valentía y el apoyo mutuo. Lucía y Andrés habían enfrentado sus propios desafíos, y al final, ambos emergieron más fuertes y seguros de sí mismos. En la universidad, Andrés comenzó a participar activamente en proyectos y actividades, algo que jamás habría imaginado antes de conocer a Lucía. Por su parte, Lucía equilibraba sus estudios y su trabajo en la empresa de Eduardo, ganándose el respeto de sus compañeros y demostrando que el esfuerzo y la integridad siempre dan frutos. Un día, mientras caminaban juntos por el campus, Andrés le confesó a Lucía: «Nunca pensé que alguien pudiera cambiar tanto mi vida. Por ti entendí que no importa lo que tengas, sino lo que estás dispuesto a luchar por ser». Lucía, siempre directa, le respondió: «No fue solo por mí, Andrés. Tú tomaste las decisiones que te trajeron aquí». En la empresa, Eduardo comenzó a delegar más responsabilidades a su hijo, sorprendido por el cambio en él. «Esa chica ha sido la mejor influencia en tu vida», le dijo una noche. Andrés sonrió. «Lo sé,
Y quiero ser digno de todo lo que me ha enseñado. Juntos, Lucía y Andrés aprendieron que, aunque sus mundos eran diferentes, la valentía, la empatía y el esfuerzo eran los pilares de cualquier transformación. Era solo el comienzo de algo más grande para ambos. La historia de Lucía y Andrés nos muestra que el valor, la empatía y la determinación pueden cambiar vidas, incluso cuando todo parece estar en contra. Andrés, atrapado por el peso de su pasado, encontró en Lucía el impulso que necesitaba para descubrir su verdadera fuerza. Lucía, a su vez, demostró que el esfuerzo y la integridad son las claves para superar cualquier desafío, sin importar de dónde vengas. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto el poder de una acción valiente o de unas palabras de aliento? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido para ser ese cambio que alguien más necesita? Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla con alguien que necesite inspiración. No olvides suscribirte para más historias llenas de emoción, aprendizaje y valentía. Y recuerda, nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando los momentos que cambian destinos. En la cruda realidad no te pierdas el próximo vídeo que te aparece ahora en pantalla. Gracias por acompañarnos.